el, con el desplazamiento de la imagen? ¿Será mayor o será menor? Yo considero que el desplazamiento ahí sería menor. El desplazamiento de relieve sería, si el avión vuela más alto. ¿Por qué pasa? Aunque el objeto sea vertical, ¿no? Y lo está viendo de un lado, una vista lateral, cuando el avión suba, él lo va a ir viendo como un punto. Lo va a ir, ¿no? Viendo, ese desplazamiento va a ser menos relevante. Se va a ir como enderezando, ¿no? Ahora bien, si esa distancia del centro de la foto al punto de desplazamiento se aumenta, es decir, me alejo la cámara del objeto, la tomo a una mayor distancia, ¿qué va a pasar con el desplazamiento? Ahí sería mayor el desplazamiento. El desplazamiento. Y también si el objeto tiene una mayor altura, entonces el desplazamiento también va a ser mayor. Sería mayor. Bien, entonces aquí debajo dice, analizando la ecuación 3.6, que es la que acabamos de ver, 3.6, del desplazamiento, la distancia radial, la altura del objeto y la altura del vuelo. Analizando esa ecuación, indica matemáticamente la naturaleza del desplazamiento de relieve, ¿no? Desplazamiento de relieve parece algo pictórico, como una fotografía. Esto es que el desplazamiento de relieve de cualquier punto dado incrementa con la distancia a medida que la distancia del punto principal esta ecuación indica matemáticamente la naturaleza del desplazamiento de relieve. Esto es, el desplazamiento de relieve a cualquier punto dado incrementa a medida que la distancia desde el punto principal aumenta. Eso fue lo que dijimos aquí. La distancia al punto principal, ¿cuál letra es? La distancia al punto principal. De esa que está ahí. ¿Aló? ¿Cuál es la distancia al punto principal? R. R, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si aumenta R, ese desplazamiento de relieve aumenta. Bien. Y también, si incrementa la elevación de ese punto, ¿no? Del punto, si incrementa. Si se incrementa la elevación de ese punto, también se incrementa el desplazamiento de relieve. Míralo aquí. ¿Por qué? Porque es un denominador aquí. Esa altura del objeto, si aumenta, entonces también aumenta el desplazamiento de relieve. Ahora bien, si aumenta la altura del vuelo, entonces el desplazamiento de relieve disminuye. Eso es lo que dice acá. Otra cosa es que si decrece, también pasa lo mismo si decrece la altura de vuelo. Si vuela más bajito, también ese desplazamiento va a aumentar. Pero de manera similar, si aumenta la altura del vuelo, entonces el desplazamiento de relieve va a ser más pequeño. Ahora bien, dice, pero también toma en cuenta que no va a haber desplazamiento de relieve en el punto principal. Es decir, cuando la distancia del punto principal al punto de desplazamiento sea cero. Es decir, cuando se esté viendo totalmente vertical, no va a haber desplazamiento del objeto, no va a haber desplazamiento de relieve. Ahora, ¿cómo se determina la altura del objeto a partir del desplazamiento de relieve? Bueno, tenemos una ecuación aquí que me involucra el desplazamiento de relieve, la distancia al punto principal de la foto, la altura del objeto y la altura del vuelo. Entonces, yo despejando a h minúscula, obtengo la altura del objeto a partir del desplazamiento que tenga en la foto. Esa es la idea. La ecuación 3.6 también indica el desplazamiento de relieve incrementa con la altura del objeto.
Esta relación hace posible calcular indirectamente las alturas de los objetos utilizando esta ecuación 3.7, despejando a h, ¿se acuerdan? Entonces h va a ser igual a d, que es el desplazamiento por la altura del vuelo entre la distancia radial del centro del punto principal de la foto a el objeto. Entonces vemos que la parte superior y la base del objeto se pueden medir claramente, si está identificado claramente en la foto, a partir de la altura del vuelo, si es conocida, si la altura del vuelo es conocida. Si este es el caso, el desplazamiento del relieve y la distancia radial pueden ser medidas en la fotografía y utilizadas para calcular la altura del objeto. Es decir, si usted conoce la altura del vuelo, usted tiene ese dato, y en la foto usted puede calcular, medir este desplazamiento de relieve y medir la distancia de ese punto, del punto no superior del objeto, al centro de la foto, entonces usted puede calcular la altura. Es decir, en una foto usted calcula la altura del objeto utilizando esta forma. Es importante recordar que h, que la altura del vuelo, debe estar referenciada a la base del objeto. En el ejemplo anterior era la base de la torre. El dato es la base de la torre para poder calcular la altura de la torre, la altura del objeto. Aquí vemos un ejemplo. Para la foto que se muestra en la figura 3.13 anterior, para esta foto, ¿no?, se asume que el desplazamiento de relieve de la torre es 2.01 milímetros, ¿verdad? Dame un segundo. Okay. Para la foto que se muestra en la figura 3.13, se asume que el desplazamiento de relieve para la torre en el punto A es 2.01. ¿Con qué letra nosotros representábamos el desplazamiento de relieve en la fórmula? ¿Se acuerdan? R. R. No, el desplazamiento de relieve. Con D. D. Con la letra D. ¿A qué era igual? ¿Cómo era la fórmula, si usted se recuerda? La fórmula era D igual. D es igual A a R R por D. H minúscula entre H mayúscula. Anótela ahí, anótela los demás. Se van a hacer ese ejemplo ahora mismo. Por eso fue que lo tapé con este Word. Repita, por favor. D, que el desplazamiento Es igual a R sí, por H minúscula sobre H mayúscula. Exacto. ¿Qué es H mayúscula? Le pregunto, ¿qué significa H mayúscula? La altura del vuelo. La altura del vuelo al datum, a la torre, ¿no? Entonces, la foto anterior, si asumimos que el desplazamiento de relieve para la torre en un punto A es 2.01 milímetros y la distancia radial desde el centro de la foto a la parte superior de la torre es de 56.43 milímetros. Eso es R, ¿no es cierto? Eso es R. Si la altura del vuelo es de 1.200 metros sobre la base de la torre, entonces dígame cuál es la altura de la torre. Dígame cuál es H minúscula. Hagan ese ejercicio ya. Maestro, Dígame. disculpe, me repite los datos, porfa, que tuve un pequeño corte con el internet y no escuché bien. Está bien, no hay problema, yo lo repito. Mire. Para la fotografía que se muestra la figura anterior, ¿se acuerdan?
Se asume que el desplazamiento de relieve para una torre, para la torre, en un punto A, es decir, la parte superior, es de 2.01, recuerde, milímetros. El desplazamiento Okay. de la parte superior de la torre es de 2 puntos, en la foto, ¿no? En la foto es 2.01 milímetros. Y la distancia radial desde el punto central de la foto y la parte superior de la torre es de 56.43 milímetros. Ahí estamos hablando de R. Esta es D y esta es R. Y si la altura de vuelo es de 1.200 metros sobre la base de la torre, entonces calcúleme H, la altura de la torre. Calcule H, H minúscula. Recuerde Okay. que usted tiene diferentes unidades de medida ahí que tiene que homogenizar. Mariana, ¿usted está en eso? Sí. Ok. Y Javier, Brian, Marcia, Jennifer, Michael. En eso estamos, mae. Ok. Épale, poner, yo me traiciona el bol aquí. Aquí. Ahí está. Déjenme ir al baño, lo que ustedes hacen ese ejemplo. Cuando venga, ya ustedes van a estar listos. Recuerden que esos milímetros tienen que homogenizar. Vamos por aquí de nuevo. ¿Ustedes están ahí? ¿Aló? Sí. Ok, ¿ya lo hicieron? Aquí estamos. Bueno, entonces, lo que queríamos calcular, el objetivo de este ejemplo es calcular la altura de un objeto
a partir de su desplazamiento en una foto. ¿Verdad? Entonces teníamos aquí el desplazamiento, la altura del vuelo y esa distancia radial del centro de la foto al punto del objeto. Aquí tenemos la D, ¿no?, por H entre R. En fin, es que la altura de la torre es de 43.4 metros. ¿A quién le dio así? A mí. A mí. Y a mí también. Ah, ok, muy bien, muy bien. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Con ese ejemplo, lo que tenemos es esto. Si a usted ve, si usted tiene esa distancia del centro de la foto, punto central de la foto, punto principal, al punto en cuestión, que es, en este caso, la parte superior, usted está en la imagen, es la imagen, ¿no? Es la imagen. Entonces, ese punto que usted tiene el desplazamiento, ¿no? Entonces, usted va, esa distancia R, usted la tiene, este es el desplazamiento de lo que se desplazó la foto, ¿no? Y usted tiene la altura del vuelo. Con eso, usted es capaz de calcular la altura H, siguiendo esta fórmula y aquí como lo vimos en este ejemplo. Mientras medimos o hacemos mediciones del desplazamiento de relieve, es muy conveniente, ¿no?, utilizar cálculos de altura de los objetos para fotos aéreas. El lector recordará la asunción implícita del uso de este método. Nosotros asumimos el uso de fotografías verticales, los conocimientos de precisión de la altura de vuelo, claramente la visión clara del objeto, la precisión de la localización del punto principal y la técnica de medida para que sea consistente con el grado de desplazamiento de relieve que está envuelto. Si estas asunciones son razonablemente correctas, ¿no?, entonces se puede calcular, se puede determinar de manera confiable esa altura de los objetos. De nuevo, yo les decía que queríamos que a partir de este desplazamiento de relieve se podía calcular la altura, pero para poder hacer eso se tiene que tener varias cosas aseguradas, que esa distancia es la correcta, esa distancia del punto central de la foto al punto de interés, esa distancia es correcta, que tenemos ese desplazamiento de la foto medido utilizando la foto y que es correcto, y que la altura del vuelo es correcta. ¿Sabes? Sí, porque si alguno de estos tres parámetros no es correcto, entonces la altura que vamos a determinar del objeto tampoco lo va a hacer. Esa salvedad es que hacemos acá. ¿Ves? Tenemos que tener un conocimiento, mira aquí, que la foto se tomó vertical, una foto vertical, que tenemos un conocimiento preciso de la altura del vuelo, que el objeto se ve bien en la foto, que se puede identificar bien en la foto, que tenemos una localización precisa del punto principal, ¿verdad? Entonces, así se puede utilizar el desplazamiento de relieve para calcular la altura de los objetos. Señores, hasta aquí lo vamos a dejar hoy para que entonces podamos ver lo del parcial. Bien, déjenme dejar de grabar esta parte.